Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más a esta programación. Les saluda la copastora Carolina Brambila Plasencia del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las sendas antiguas. Y pues les damos la bienvenida este día porque vamos a tener una enseñanza que les va a ser de bendición. Y pues antes que nada, pues voy a dar los números de teléfono por si se encuentran con preguntas, si se encuentran aquí por Los Ángeles o alrededor. Bueno, se puede comunicar con el pastor Ramiro Moreno al 323-595-6357, 323-595-6357, o si se encuentra por allá por Tijuana, Baja California, se puede comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233, 664-470-0233. Y pues voy a hacer una pequeña oración para enseguida pasar con nuestro pastor, que aquí también lo tenemos. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que solamente tu Santo Espíritu nos puede revelar tu palabra y guiarnos a toda verdad, Padre de la gloria. Pero también te pedimos que nos limpies de toda transgresión a tu palabra y pedimos que seas tú aclarando la mente de todo aquel hermano que estará escuchando a través de este medio, Señor, tu palabra, Señor, que seas tú quitando escamas de sus ojos y colirio en nuestros ojos espirituales para entender correctamente tu palabra, Señor. Te pedimos que los bendigas donde quiera que se encuentren con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, porque tu palabra dice que son los hacedores de tu palabra y no los oidores que tendrán el reino tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y les dejo con ustedes a nuestro pastor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues sean bienvenidos, hermanos, una vez más a este ministerio, a este programa Volviendo a las sendas antiguas. Vamos a continuar en esta hora con esa serie de enseñanzas que iniciamos hace 2 semanas, ¿verdad? Para estar escudriñando una de las muchas frases dichas por el apóstol Pablo, las cuales se han torcido y se han malinterpretado a través de la historia. Amén. Recordemos que tú y yo estamos viviendo, hermano, en el final de los tiempos. Y como ya hemos venido recalcando desde el principio de este estudio, está escrito, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 al 21, que al final de los tiempos se iba a dar una restauración de todas las cosas, que de hecho eso es lo que está reteniendo a nuestro Señor en el cielo. ¿Sí? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios a través de sus santos profetas, que han sido desde el principio. Oiga, o sea, esto no es algo que nos estemos inventando, esto es algo que está escrito, hermano, que fue anunciado desde el principio, amén, que al final de los tiempos se iba a dar una restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Hermano, porque todas las cosas están torcidas, ¿ah? Están malinterpretadas, están patas para arriba. Entonces es necesario que se dé esa restauración. Recordemos que también la palabra del Señor nos enseña que antes de la venida del Señor se iba a dar una apostasía. Oiga, ¿qué es apostatar? Apartarse de la verdad. O sea, ¿por qué? Porque se tuerce, se malinterpreta la palabra de Dios y entonces eso hace que el pueblo de Dios se aparte, hermano, se aparte de la verdad. Es necesario restablecer nuevamente la verdad. ¿Ven? Y estamos estudiando esta frase que el apóstol Pablo dijo en Romanos 6:14, ¿ah? Donde él dijo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ya sabemos
cómo se ha malinterpretado esta frase en la mayoría del pueblo cristiano, ¿no? De que nosotros ahora, bueno, de hecho, para empezar, ni siquiera se nos lee, se nos dice, se nos habla de todo ese texto, de todo ese verso. Solamente la parte donde dice, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ah? O sea que ya no tenemos que guardar más la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo la gracia. ¿Ah? Muchos dicen que ahora solamente es por fe. Pero, hermano, lo que el apóstol Pablo escribe precisamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 31, en donde dice, luego por la fe invalidamos la ley. Y él mismo contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, si creemos que Dios existe, entonces debemos de guardar sus mandamientos. Y Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso lo dijo en Lucas 6:46. Ahora, ya ocupamos 2 programas para estar escudriñando esta frase. Ya establecimos las bases, los fundamentos. Amén. Ya dijimos, ya enseñamos en el programa pasado qué realmente significa el no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero vamos a continuar dando un ejemplo para poder entender esto de una manera más fácil, ¿no? Perdón, porque muchas veces se nos enseña, hermano, que la gracia ahora nos da permiso, nos da licencia para pecar, para seguir transgrediendo la ley. Y pues esto no tiene ninguna congruencia. Vamos a ver un ejemplo en las Escrituras, hermano, para poder entender esto de la gracia y cómo es que funciona. Este ejemplo está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y es en donde se habla de la mujer que le es traída a Jesús, la cual había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Amén. Se encuentra en Juan capítulo 8, vamos a leer del verso 3 en adelante, donde dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y sí, hermano, efectivamente, esto está escrito en la ley de Moisés. Está escrito en el libro de Levítico, capítulo 20, verso 10. Está escrito también en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, del verso 22 al 24. Le dicen, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Oiga lo que les está diciendo, ¿eh? El que de vosotros no haya transgredido la ley, porque eso es pecado, ¿verdad? El pecado es transgredir la ley de Moisés. Entonces él les dice, el que de vosotros no haya transgredido la ley, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Oiga lo que sucedió, hermano. Todos los que acusaban a esta mujer, al oír las palabras de Jesús, ¿qué hicieron? Porque ya estaban listos con sus piedras, listos para lanzarla. Pero al oír lo que Jesús les dijo, dejaban su piedrita ahí a un lado, hermano, y se iban acusados por su conciencia. ¿Por qué? Porque ellos también habían transgredido la ley en algún otro punto. Entonces, quedó solo Jesús y la mujer. Y vea lo que le dice el Señor. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, yo me imagino, hermano, que volvió a todos lados. Dijo, caray, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no
peques más. Vete y no sigas transgrediendo la ley de Moisés. Eso fue lo que le dijo. ¿Ah? Amén. No le dijo, ni yo te condeno más, vete a terminar lo que estabas haciendo. ¿A que no le dijo así? O vete a seguir transgrediendo la ley. O ya no te preocupes, ya, Ya, al cabo que ya estás en la gracia. ya estás en la gracia, ya no tienes que Ya puedes preocuparte. hacer lo que tú quieras. No, hermano, le dijo, vete y no peques más. Vete y no sigas transgrediendo la ley. ¿Mm? Ahora, aquí podemos decir, hermano, que esta mujer había pecado, o sea, había infringido, había transgredido la ley y entonces estaba bajo la ley, estaba bajo el dedo acusador de la ley porque la había transgredido. ¿Y qué merecía? Morir. ¿Mm? Morir, hermano. ¿Sí? O Así sea, es. estaba muy alejada de la gloria de Dios, porque dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos, ¿qué? Destituidos. Destituidos de la gloria de Dios. Oiga, entonces, esta mujer, hermano, no estaba a nivel de la ley. No estaba a nivel de la ley. Estaba siendo acusada por la ley de haberla transgredido. O sea, estaba bajo la ley. ¿Ah? Y estando en esa condición, ¿qué es lo que merecía? Morir. Morir. La ley la acusaba. Era culpable de haberla infringido, de haberla transgredido y debía morir. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Yeshua con ella, hermano? Vemos que no la condena. De hecho, le perdona su pecado, le perdona su transgresión a la ley de Moisés. Y oiga, de estar en este nivel, mire, bajo la ley, ¿qué es lo que hace con ella? La eleva al nivel de la ley. No la eleva sobre la ley para que la siga transgrediendo, no. La pone a nivel de la ley. ¿Para qué? Para que ahora ella pueda, si se mantiene en ese nivel, pueda cosechar bendición. Porque ya leímos la semana pasada en Deuteronomio 28, del 1 al 14. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para cosechar bendición? Tiene que oír atentamente la voz de Dios. ¿Para qué? Para poner por obra todos sus mandamientos. Sí, y fíjese, pastor, que también, ¿cómo sabe si no es por las leyes que Dios estipuló, cómo vamos a saber qué es pecado y qué no es pecado? Claro. Mire, aquí vamos a leer en Romanos, a lo mejor ya más adelantito lo iba a leer el pastor, pero lo voy a leer ahora. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ve? ¿Cómo la misma leyes son las que nos dicen qué es pecado y qué no es pecado? Claro. Porque de otra manera, ¿cómo podríamos saber que no codiciar, no matar? Entonces, ve, es imposible, hermano, porque la ley de Dios viene siendo la constitución en el reino de Dios. Oiga, la constitución en el reino de Dios, hermano. Su ley, esa ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, es imposible que Jesús, que Yeshua, hubiera venido a abolir esa ley, a tirarla a la basura, a quitarla de en medio. A quitar las reglas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se enseña en mucho pueblo creyente, hermano. Que Jesús hizo eso. Cuando Él murió en la cruz, Él clavó en la cruz esa ley de Moisés. No, mi hermano, esa es otra frase que se ha malinterpretado, que se ha torcido. Lo que Jesús vino a clavar en la cruz, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, así lo dicen Colosenses. Pero si tú buscas qué palabra original fue escrita, porque yo te recuerdo que esa carta no fue escrita originalmente en inglés ni en español, para tomarlo literalmente. Se cree que fue escrito en griego. Entonces, si verificas qué palabra griega fue utilizada para ahí donde dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, vas a encontrar que es la palabra dogma. Oiga, la palabra dogma no se refiere a la ley de Moisés. La palabra dogma son las tradiciones, son las costumbres, son los mandamientos dados por hombres. Eso es lo que Jesús vino a clavar en la cruz, no la ley de su Padre. Porque acordémonos que Jesús dijo que Él había venido a hacer la voluntad ¿de quién?
de su padre. Oiga, no a poner por los suelos la ley que su padre dio al pueblo de Israel. No. Entonces, esas son otras frases que se han también torcido y malinterpretado. Pero volvamos al ejemplo aquí de esta mujer. Jesús le perdona su infracción a la ley de Moisés y ahora la pone al nivel de la ley. Pero no le dice, vete a terminar lo que estabas haciendo. O sea, no le dice, vete y sigue transgrediendo la ley. Como se ha creído en mucho pueblo creyente. No le dice, vete y continúa pecando, vete y continúa infringiendo la ley. Al contrario, le dice, vete y no sigas transgrediendo la ley. O sea, ya te perdoné, ya te elevé al nivel de la ley. Ahora mantente ahí, mantente obedeciendo la ley de Moisés para que no desciendas nuevamente para estar bajo la ley, para estar siendo acusada nuevamente por la ley de haberla transgredido. Vete y no peques más, vete y no sigas transgrediendo la ley de Moisés. Entonces, vea, recordemos que la ley decía, hermano, que esta mujer tenía que morir. ¿Por qué? Porque era culpable de haberla infringido, de haberla transgredido. Pero Jesús, Yeshua, le dio algo que ella no merecía. Le dio el perdón. La salvó por gracia. Oiga, no porque ella lo mereciera. Ella obtuvo el favor de Dios. Y ahora, después de que se le había perdonado la vida, porque prácticamente eso fue lo que pasó, hermano. Jesús Amén. la sacó de la tumba prácticamente. Sí, porque la ley ¿cómo es? Ya se me fue. La paga del pecado es la muerte. La muerte, exactamente. Entonces, vea, después de que se le perdonó tanto, ¿tú crees que esta mujer iba a seguir infringiendo, iba a seguir transgrediendo la ley de Moisés? O sea, iba inmediatamente después de ese encuentro que tuvo con el Señor, ¿iba a ir a terminar lo que estaba haciendo? No, pues no. Claro que no, hermano. Claro que no. ¿Por qué? Por agradecimiento. Por agradecimiento, hermano. Entonces, vea, vivir en la gracia es que no se nos dio lo que merecíamos por haber pecado, por haber infringido, por haber transgredido la ley de Moisés, la Torá, sino que se nos dio un regalo que no merecíamos. Se nos dio la gracia, se nos dio el perdón, pero no para seguir pecando, no para seguir transgrediendo la ley de Moisés. Pero vamos a volver nuevamente al capítulo de Romanos 6:14, al completo, no solamente la mitad, al completo. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el transgredir la ley de Moisés no va a tener ya poder sobre nosotros. Ahora, ¿y por qué es eso? Es decir, ¿por qué es que el pecado, el infringir, el transgredir la ley de Moisés, ya no iba a tener poder sobre esta mujer? ¿Por qué es que ese pecado, ese deseo, ya no se iba a poder enseñorear de ella? O sea, hablando del pecado de adulterio. ¿Por qué ya no se iba a poder enseñorear de ella? ¿Por qué ya no iba a tener poder sobre ella? ¿Será que el deseo iba a desaparecer? No, mi hermano. No. Pero ahora ella iba a tener el poder de pelear contra ese deseo. O sea, ese pecado, ese deseo, ya no iba a tener poder sobre ella. Sí, iba a llegar todavía, así como nos llega a todos. Pero ya no le iba a poder vencer. ¿Por qué? Hermano, porque ahora ella iba a pelear contra ese deseo. Porque se le había perdonado mucho. Solo por misericordia, solo por amor. Y al que mucho se le perdona, ¿qué dice la palabra? Se le demanda. No, al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho. Mucho ama. Oiga, entonces, ella ahora, hermano, iba a valorar tanto ese regalo que le había sido entregado, la vida. Ella merecía morir, pero Jesús le dio ese regalo de gracia, la vida, le perdonó la vida. Entonces, ahora, por amor, hermano, a tanta misericordia, eso la iba a impulsar ahora a pelear contra ese pecado, contra ese deseo. ¿Por qué? Porque había sido rescatada prácticamente de la tumba. Entonces, eso le iba a dar el poder para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Decido romper con el pecado, decido romper con el seguir transgrediendo la ley de Moisés.
El pecado ya no tiene poder sobre mí. Ya no se puede enseñorear de mí. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley. Ya no estáis siendo acusada por la ley de haberla transgredido. Ya en su misericordia te fuiste elevada al nivel de la ley. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús con esta mujer, hermano? Bueno, como esta mujer estaba bajo el dedo acusador de la ley porque había pecado, porque había infringido la ley de Moisés, por lo tanto, estaba bajo la ley. Entonces Jesús lo que hace con ella es que la eleva a la altura de la ley, la pone a nivel de la ley, no la pone sobre la ley o por encima de la ley. No, hermano, no. En el reino de Dios nadie está por encima de la ley para que ahora la pudiera transgredir, infringir. No, sino que la pone a la altura de la ley, al nivel de la ley. Por lo tanto, ahora ya no está más bajo el dedo acusador de la ley, ya no está bajo la ley, sino que está ahora bajo la gracia. ¿Por qué fue elevada? ¿Por qué fue elevada de estar siendo acusada por la ley? ¿Por qué fue elevada al nivel de la ley? Por gracia, hermano. Entonces, por gracia, por misericordia, por puro amor. ¿Ah? No porque lo mereciera, sino que recibió un regalo inmerecido, recibió la gracia. Entonces, ¿por qué es que el pecado no se pondrá a enseñorear ya más de nosotros? Pues por la misma razón que el pecado no se podía enseñorear más de la mujer adúltera. Porque ya no nos encontramos bajo la ley. Ya no estamos siendo acusados por la ley, por el dedo acusador de la ley de haberla transgredido. ¿Por qué? Porque Jesús, al igual que a la mujer, nos elevó a nivel de la ley. Y ahora, después de que se nos perdonó tanto pecado, tanta infracción, tanta transgresión a la ley de Moisés, ahora ya el pecado no va a tener poder sobre nosotros. Ya el pecado no nos puede dominar más. Claro, cuando se entiende correctamente lo que es pecado, mi hermano. Fíjese, pastor, que yo creo que tendrían que, cuando se hace la confesión se hace la oración ¿cómo se? Se me fue. Cuando declara que se acepta al Señor. Ahí tendrían que agregarle, ok, ya el Señor ya te perdonó todos esos pecados, pero ya no sigas transgrediendo la palabra de Dios. Ahora vas a aprender cómo sí obedecer la palabra para que no sigas pecando. Claro. Pero pues no se dice así. No se dice eso. No se dice eso, exactamente. Entonces, el pecado ya no nos puede dominar más. Ya vamos a pelear, ahora vamos a tener poder de pelear contra el pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por agradecimiento, hermano, a Dios por habernos perdonado cuando merecíamos morir. Pero vamos a dar otro ejemplo para poderlo entender aún mejor. Imagínate a una persona que le fascina, le gusta mucho la velocidad. Y va en su coche manejando y decide subir la velocidad muy por arriba del límite, en la calle. Pero de repente lo detiene un policía y le da una infracción, le da una multa, un ticket bastante alto por haber infringido, por haber transgredido la ley del límite de velocidad. Pero resulta que se le hace imposible pagar esa multa porque es muy alta y no tiene cómo pagarla, y entonces pues tiene que ir a corte delante de un juez y el juez lo encuentra culpable. Pero como no tiene dinero para pagar la multa, pues lo van a tener que meter a la cárcel. Pero, porque hermano, eso es lo que merece, ¿no? Por haber infringido, por haber transgredido la ley del límite de velocidad. Pero imagínate que el juez decide perdonarle la deuda por pura misericordia, por pura gracia. Y el juez le dice, ¿sabes qué? Vete, eres libre, pero no corras más. No corras más. Ahora, estamos hablando de una persona consciente. ¿Crees tú que esta persona va a salir de ahí, se va a ir a su coche y va a empezar a ir a alta velocidad nuevamente? No, pues no. O imagínate, ya casi lo tenían esposado, ya para meterlo a la celda. Y el juez decide perdonarle, pero le dice, ¿sabes qué? Te perdono, puedes irte, eres libre, pero no corras más. Entonces, esa persona no creo que vaya a salir de ahí y se vaya a ir a su carro y otra vez empezar a ir a alta velocidad. No, hermano.
No, no, eso no quiere decir que no le va a llegar el deseo de hacerlo. Sí, todavía. Todavía le va a llegar ese deseo. Pero ahora él conscientemente va a decir, no, me perdonaron. Yo estuve a punto de caer en la cárcel por esto. En la próxima no me escapo. Exacto. La próxima ya no va a haber chance. Así es que mejor peleo contra ese deseo. No. Ese deseo no va a tener ya poder sobre mí. Ya no me va a poder dominar. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no va a tener poder sobre vosotros. ¿Por qué? Porque ya no estoy bajo la ley. Ya no estoy en ese lugar donde el dedo acusador de la ley me acusaba, me decía, tú eres culpable de haber infringido, de haberla transgredido. No, ya fui elevado al nivel de la ley. Al nivel de la ley es como si ya estuviera en total obediencia, pero me tengo que mantener ahí, en ese nivel. No puedo descender otra vez bajo la ley porque nuevamente me van a... Las consecuencias. Las consecuencias. Pero, hermano, sabemos que esta manera que estamos entendiendo hoy en referente a esta frase de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues no es como se ha entendido en la mayoría del pueblo creyente, hermano. De hecho, se ha entendido al revés en la mayoría del pueblo cristiano. Porque se ha entendido que ahora en Cristo Jesús ya no tenemos que guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Él ya la guardó por nosotros. Oiga, muchos creen que Él ya la vino a clavar en la cruz porque esa ley nos acusaba, a esa ley mataba. Ya él la cumplió de una vez y para siempre, para que nosotros ya no la tengamos que cumplir más, porque era muy pesada. Era una carga. Era una carga. Entonces Jesús vio que no podíamos y por eso vino y Él la cumplió. No, mi hermano. Es lo que se enseña. Que ya podemos ahora infringir, que ya podemos transgredir. Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Como si la gracia nos diera ahora permiso para pecar, para infringir, para transgredir la ley de Moisés. Y esto aún cuando Jesús mismo, acordémonos que Él dijo, o es más, Él mismo no infringió, no transgredió, no abolió la ley de Moisés. Él mismo dijo que Él no había venido a abolir la ley de Moisés. Es más, en la versión Nueva Traducción Viviente, Él lo dice de esta manera: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Oiga, lo primero que dijo que no se hiciera es lo que se hace. Y Él dijo, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y dijo una gran verdad. Dijo, les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Y hago esta pregunta, ¿acaso ya desapareció el cielo y la tierra? No, pues no, todavía no. No, hermano, todavía no. Entonces eso quiere decir que la ley de Dios dada a Moisés tampoco ha sido, o tampoco se ha terminado, no ha llegado a su fin. No ha llegado a su fin. Así lo dijo el Señor. Y estas son palabras que salieron de la boca del mismo Jesús, hermano. Y Él hablaba verdad, solamente mire lo que sucede en una gran parte del pueblo cristiano, del pueblo creyente. Ya no se crea las palabras de Jesús. Oiga, pueblo cristiano que ya no cree en las palabras de Cristo. Parece difícil de creer, hermano, pero es que es así. De hecho, Jesús ve lo que le dijo a los líderes religiosos de su época. En Juan 8:43. ¿Por qué te digo líderes religiosos, hermano? Porque precisamente los líderes religiosos son los que están enseñando al pueblo de Dios actualmente que Jesús vino a abolir la ley. Pero ve lo que les dice. Juan 8:43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahí está. Si se creyera la palabra de Jesús, hermano, con esta cita de Mateo 5:17 fuera suficiente.
Él mismo está diciendo, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Ah? Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Oye, si se le creyera a las palabras de Jesús, con esta cita bastaría. Exacto. Pero como no se cree ya a las palabras de Jesús, oiga, el pueblo cristiano en su mayoría no cree a las palabras de Jesús. Vea lo que dice, lo que continúa diciendo más bien Jesús en Juan 8:46, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me puede acusar de que yo transgredí la ley? Porque hay muchos pastores que piensan, que enseñan que Jesús pecó, que Jesús transgredió la ley. Bueno, más bien piensan que él transgredió la ley. No dicen así abiertamente que él pecó. ¿Por qué? Porque no saben lo que Dios define como pecado en su palabra, ¿va? Dicen, oh, Jesús transgredió. Ah, bueno, si transgredió, eso quiere decir que Jesús pecó. Pero no. Y entonces si hubiera pecado no calificaría para habernos redimido. Exactamente. Entonces él les hace esta pregunta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Ah? Porque, hermano, Jesús no transgredió la ley de su Padre. La ley de su Padre no quebrantó, no infringió. ¿Qué fue lo que quebrantó? ¿Qué fue lo que infringió entonces Jesús? La ley de los hombres, los mandamientos dados por hombres. Eso sí. ¿Ah? Por eso le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me acusa de haber infringido, de haber transgredido la ley de Moisés? ¿Ah? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y vemos que nadie le pudo acusar de haber pecado, hermano, de haber transgredido la ley de Moisés. Y aquí es en donde entra la contradicción. Oiga, ¿qué contradicción? Bueno, los que se dicen ser sus discípulos actualmente, ellos sí lo hacen. O sea, ellos sí infringen, ellos sí transgreden la ley de Moisés, sí transgreden la Torah. Y esto no tiene ningún sentido porque el discípulo tiene que hacer lo que hace su maestro. Exacto. Tiene que hacer lo que hace su maestro. De hecho, voy a buscar esa cita. Está déjeme ver dónde está esa cita. En primera de, creo que está en primera de Juan. Ya, primera de Juan. A ver, ahorita me vino a la mente esa cita. Primera de Juan, capítulo 1, si no me equivoco. A ver, buscarla. Dios. En donde dice que el discípulo tiene que andar como él anduvo. Capítulo 2, creo que es. A ver, no venía preparado con esta cita, simplemente, así, aquí está, mire, es capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, del verso 4, vamos a leer mejor. Del 3 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y vea lo que dice el verso 6, mi hermano. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Ahí está, mi hermano. ¿Se da cuenta? El discípulo tiene que hacer lo mismo que hace su maestro. Amén, amén. Si él dice que él no vino para abolir la ley, entonces sus discípulos tampoco tienen que andar transgrediendo la ley. Sus verdaderos discípulos, aquellos que le conocen, no tienen que andar transgrediendo la ley. También dice que el que no guarda su palabra es que no le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. Oiga, el que transgrede no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está, hermano. Vamos a esa. Ahí está mismo en primera de Juan, pero eso está en el capítulo 3. ¿Verdad? Donde nos da la definición de lo que es pecado, ¿no? Amén. Dice, del verso 4, vamos a empezar. Primera de Juan 3, 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Oiga, ahí está, mire, ¿ya ve? Esto está
en conjunto con lo que hemos estado aprendiendo hoy. Él apareció para quitar nuestros pecados, para quitar nuestras transgresiones, para elevarnos de estar bajo la ley a nivel de la ley. Dice, y no hay pecado en él. Ahí está, mire, él no pecó, él no transgredió la ley de Moisés. Pero vea lo que dice el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. O sea, no va a transgredir la ley de Moisés. Todo aquel que sí lo hace, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está, mi hermano. ¿Está claro? Clarísimo. Dice. Está claro, hermano. Está escrito en la bendita palabra de Dios. El que peca, el que transgrede la ley de Moisés, el que transgrede la Torá, no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está, mi hermano. ¿Qué más claro que esto? Así es, amén. Entonces, ¿por qué entonces aquellos que dicen ser pueblo de Dios sí lo hacen? Es decir, sí transgreden, sí pecan. ¿Por qué? Esto no tiene ningún sentido. Si vea, esta es una de las razones por la que en su mayoría el pueblo judío actualmente no cree que Jesús sea el Mesías de Israel. ¿Por qué? Por esto precisamente, hermano, porque sus discípulos no andan como tuvieran que andar los discípulos del verdadero Mesías. Porque el Mesías es el encargado de llevar la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés, a las naciones. Pero pues estos discípulos, hermano, en vez de guardar lo que guarda su maestro, andan guardando cosas totalmente diferentes a las que guardó su maestro. Oiga, andan guardando fiestas totalmente diferentes, hermano. Examina el Nuevo Testamento. Ahí aparecen varias celebraciones de fiestas solemnes que celebró Jesús y sus discípulos. Ahora ve si los discípulos actuales guardan esas mismas fiestas que guardó el Señor, que son fiestas que fueron ordenadas por el Padre. Checa, examina ahí el Nuevo Testamento a ver si Jesús y sus discípulos celebraron Navidad, o celebraron Año Nuevo el 1 de enero, o celebraron cumpleaños, o celebraron el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre. Verifica si ahí hay ese tipo de celebraciones. O quizás vas a encontrar que Jesús celebró la Pascua en la fecha ordenada por el Padre. Jesús guardó la fiesta de los panes sin levadura. Pentecostés. La fiesta de los tabernáculos. Ahí te das cuenta, hermano. Ahí te das cuenta. Cuando haces esas comparaciones, ahí te das cuenta que la iglesia actual, la iglesia que dice ser la iglesia de Jesucristo, se encuentra guardando cosas totalmente diferentes a las que guardó el Mesías. Bendito Dios. Pero hoy no estamos hablando de eso. No quiero salirme mucho del tema. Amén. Pero vamos a continuar. Voy a explicar esto una vez más. En el reino de Dios existen, digamos, 3 niveles, ¿no? Primer nivel, que sería estar por encima de la ley, que en el reino de Dios ya explicamos que nadie está por encima de la ley. Aquí en la tierra sí. Aquí en la tierra sí. Hay quienes están por encima de la ley. Por ejemplo, volviendo a ese señalamiento de la señal de tránsito, ¿no? Donde te dice velocidad máxima, ponle tú 30 millas o 35 millas por hora en las calles, ¿no? Pero viene una patrulla, un carro de bomberos, y esos pueden ir más rápido. Y a eso no les va a parar una policía, les va a dar un ticket, ¿no? Están por encima de la ley. En el reino de Dios no, mi hermano, no hay eso. En el reino de Dios nadie está por encima de la ley. Pero está el segundo nivel, que es estar a nivel de la ley, que sería alguien que cumpla, digamos, los 613 mandamientos que le fueron dados a Moisés. Eso es lo que dicen los rabinos que son. Yo no los he contado, la verdad, pero dicen ellos que son 613 mandamientos. Entonces sería alguien que cumple esos 613 mandamientos. Y el tercer nivel sería estar por debajo de la ley. ¿Y quién es alguien que está por debajo de la ley? Pues alguien que haya transgredido, que haya infringido esos mandamientos, que pues somos todos nosotros, ¿va? Lo hicimos. Amén. Bueno, ya expliqué aquí en la tierra esos 3 niveles que hay. Volvamos a ese señalamiento de 35 millas por hora. Entonces,
alguien que está por encima de la ley sería alguien que va a más de 35 millas por hora, ¿no? Bueno, estar a nivel de la ley sería alguien que maneja a 35 millas por hora o menos. Pero, ¿y estar por debajo de la ley? ¿Quién sería? Y aquí es donde se comete el error. Pensar que alguien que está por debajo de la ley aquí en la tierra sería alguien que maneje a menos de 35 millas por hora. No. Sería alguien que maneje a más de 35 millas por hora. Porque si maneja menos de 35, ¿por qué la policía le pudiera dar una infracción? ¿Por ir despacio? ¿Por ir despacio? Y a veces sí, también si es demasiado muy abajo. Muy despacio, sí. Pero si va a 30, no. No, pues no. No. Pero entonces sería alguien que va más de 35 millas por hora. Entonces, vea, vamos a usar este mismo ejemplo. Ya con esto vamos a finalizar. Digamos que en esta calle hay esta señal de velocidad de 35 millas por hora, que representa la ley de Dios dada a Moisés, que representa la Torá. Pero que en una emergencia una patrulla puede ir en esa calle a 50 millas, puede pasarse una luz en rojo incluso, no guarda la ley de Moisés, no guarda la Torá, y no va a ser detenido por otro policía para darle una infracción, ¿verdad? No. Entonces podemos decir que esta patrulla está por encima o sobre la ley. Eso es aquí en la tierra, pero como vuelvo a repetir, en el reino de Dios nadie está por encima o sobre la ley. Bueno, el segundo nivel es estar a nivel de la ley o a la altura de la ley. Y vamos a seguir en esa misma calle en donde hay esa señal de velocidad de 35 millas por hora que representa la ley de Moisés. Y todos los conductores van a 35 millas por hora o menos. O sea, cumplen la ley, obedecen la ley de Moisés, ¿no? Van al límite de velocidad. Entonces podemos decir que están a nivel o altura de la ley. Y estar bajo la ley, el tercer nivel, vamos a continuar en esa misma calle, donde está la señal de 35 millas por hora, que representa la ley de Moisés. Y aquí es en donde el cristianismo, hermano, se ha equivocado en la interpretación de lo que es estar bajo la ley. Porque se ha pensado y se ha creído que es una persona que maneja a 25 millas, o sea, menos, o 30 millas. Que eso es estar bajo la ley. Pero si fuera así, entonces la ley no le acusaría de haberla infringido. Si a 30 millas, ¿cómo puede acusarlo la ley de haberla transgredido, de haberla infringido, de haberla violado? Pero es por no cumplirla. No, sino que estar bajo la ley sería una persona que maneja en esa área de 35 millas, que maneja a 50 millas. Esta persona está infringiendo. Esta persona está transgrediendo la ley de velocidad. Y si lo detiene un policía, a este sí le va a dar una infracción, le va a dar una multa, un ticket. ¿Por qué? Porque la ley de velocidad le acusa de haberla infringido, de haberla transgredido. Pero si esta persona maneja a 30 millas en un área de 35, pues nadie le puede acusar de infringir la ley, de haberla violado. Nadie le puede dar una infracción, un ticket. ¿Por qué? Porque no ha cometido ningún delito. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ya el pecado no se puede enseñorear de vosotros porque ya no estáis bajo la ley, se refiere a que ya no somos culpables de infringir, de transgredir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ya Jesús, ya Yeshua, nos puso a nivel de la ley. Es como si en la infracción, en la multa, en el ticket que le dieron a esta persona que mencionamos al principio, el policía se lo dio porque iba manejando a 45 millas por hora en un área de 35. Pero resulta que en el ticket, cuando el juez lo mira, ahí dice que iba manejando a 35 millas. Lo mira el juez y dice, caray, pero aquí no hay ninguna infracción. Estuvimos manejando al límite. Entonces, no hay condenación. La palabra hebrea, Torah, porque es la palabra original en donde tú lees en el Antiguo Testamento, cada vez que dice ley, la palabra ley, si tú lo buscas, la palabra original en el hebreo es la palabra Torah. Que Torah significa instrucción, significa dirección. Y es traducida en nuestras Biblias como la palabra ley. Ahora, sabemos, hermano, que el ser humano siempre necesita la instrucción de Dios. O sea, necesitamos su Torah. Amén. Porque es ella la que nos va a instruir y la que nos va a enseñar lo que es pecado, como lo mencionaba la hermana Caro al principio.
Romanos 7:7, que fue lo que ya leyó la hermana. Me le Dice, adelanté. ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. Oiga lo que dice Pablo, hermano. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. Y en el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿desde cuándo algo que es perfecto, algo que convierte el alma, algo que es santo, justo y bueno, deja de serlo? Cuando se malinterpreta. Exacto. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Ah, bueno, se nos dice, ¿va? Ahora ya puedo seguir pecando, ya puedo seguir infringiendo la ley de Moisés, ¿ah? ¿Por qué? Porque Jesús ya me liberó del castigo. Entonces puedo seguir pecando, puedo seguir transgrediendo, ¿ah? Porque de todos modos ya me perdonó, ya estoy en la gracia. ¿Pero qué dice la Escritura? En ninguna manera. Ahí está, mire, ¿ah? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera. O sea que esto derriba totalmente esa interpretación errónea, hermano. Así es, amén. Bendito Dios. Pero yo creo que hasta aquí nos vamos a detener, mi hermano. Porque sí, hasta aquí nos vamos a detener porque ya no alcanzamos más. Amén. El tiempo vuela. Y solamente esta cita, yo creo que con esta vamos a cerrar ahora. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley de Dios no puede ser invalidada, hermano, porque salió de la boca de Dios. Torah significa instrucción y el ser humano no puede vivirse en la instrucción de Dios, hermano. No puede. La Torah es la constitución del reino de Dios, y cuando el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, la Torah, la ley de Dios dada a Moisés, estará presente todavía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Bendito Dios. Amén, amén. Aleluya. Pues damos gracias. Solamente esto. La Torah, la ley de Dios dada a Moisés, no es para salvación, sino que es para vida. Y tú lo puedes leer en Ezequiel 20. Amén. Bueno, pues muchas gracias por su atención y pues esto no termina aquí. Continúa la siguiente semana, así es de que esté atento y pues comparta la palabra, comparta, vaya a YouTube, a Facebook y pues comparta con los demás. Y pues también le damos gracias por su atención y que el Señor siga dando esa sabiduría y el entendimiento y obedecer a su palabra. Y pues que el Señor les bendiga y ahí les pedimos de sus oraciones por este ministerio porque necesitamos de todos ustedes. Amén. Amén. Pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención, hermano. Corra la voz. Esta enseñanza queda grabada en nuestras páginas del ministerio en Facebook y en YouTube. Solamente ingresa el nombre completo, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.